Continuamos repasando nuestro archivo audiovisual con nuestro programa de Rebobinando. Si la semana pasada se celebraba el Día Internacional del Mayor, pues hoy nuestro programa hace un homenaje a los mayores. Y para ello vamos a recordar una exposición de trabajos organizado por el Centro Social, con trabajos precisamente realizados por los mayores de nuestro pueblo y que se realizó en el año 1994. ¿Alguien tiene alguno de los objetos que vamos a ver aún en casa? De vosotros, porque dentro de la facilidad o no facilidad que unos tengan más que otros, pues todos se han esforzado lo suficiente como para que vayan saliendo las cosas como han salido. Me gustaría que dentro de cada uno de vosotros y quedarse el buen recuerdo de este curso y que para vosotros sea una experiencia muy buena. Y también quería agradecer, aunque no hay nadie presente aquí, pues a los ancianos de la residencia que han impuesto ahí lo que ellos buenamente han podido hacer dentro de sus facultades, que todavía son mucho más limitadas que las que pueden tener ustedes.
En el año 2005, con motivo de la celebración del cuarto centenario de la publicación del Quijote, el Ayuntamiento de Campo de Cristana organizó una serie de actos y charlas enmarcados en lo que se vendría a llamar Festival Internacional de la Música. Hoy vamos a recordar una de esas charlas, la realizada por el desaparecido hijo del pueblo Francisco López Casero, en la cual, y bajo sus variados estudios sobre la evolución de Campo de Cristana en los años 50 y 60, nos explica el cambio producido en Campo de Cristana desde los años anteriores a la Guerra Civil hasta los años 60 del pasado siglo. Permanezcan atentos porque podrán ver cómo hemos cambiado. Merced al completísimo estudio que realizó sobre ello, en el Campo de Cristana de mediados del siglo pasado, acercándonos después, en ese viaje por el tiempo, al desarrollo experimentado por nuestro pueblo en las décadas que siguieron hasta terminar el siglo pasado, objeto también de su trabajo y dedicación durante muchos años. Y lo va a hacer definiéndonos como colectivo y perfilando quiénes somos los cristanenses, cómo somos, vertebrados en torno a un eje catalizador de nuestro municipio, cuál es la plaza. Presentarles a Francisco López Casero Olmedo. Fue director del Instituto de Investigaciones sobre España y América Latina de la Universidad de Augsburgo, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, cursó estudios de Filosofía y Teología en las universidades de Comillas e Innsbruck, carrera y licenciatura de Economía Política en la Universidad de Múnich, carrera de Sociología en la misma universidad, en la que obtuvo el doctorado en 1967. El tema de su tesis doctoral, como antes decíamos, versó sobre las estructuras sociales y procesos de interacción en un pueblo español, Campo de Cristana. Buenas tardes, queridos paisanos, y muchísimas gracias, Julián, por esa presentación generosa y pues a la vez creo que muy clara y precisa, que me ahorra hablar un poco de lo que yo he hecho. O sea, hay prácticamente dos temas en los que yo, en torno a los cuales se estructura mi trabajo. Uno fue el de la tesis doctoral, que es la la criptana de los años 60, y luego ha sido el cambio social que empieza, en mi opinión, en la misma guerra civil y no para hasta hoy, de lo que yo considero los hitos principales del profundo cambio que ha experimentado Campo de Cristana desde los 40, por lo menos, hasta hoy. Si miramos a España en general, no coinciden la sociedad agraria y la sociedad rural, no son lo mismo. Es una cosa muy compleja. Tengan en cuenta que esto es interesante. En los años 60 más de 3.000 personas estaban todavía en la agricultura, una cifra que hoy, pues, esto se ha diezmado. Recuerdo que hace 7 u 8 años estuve en la Cámara Agraria y me dijeron que quedaban ya en Cristana unos 50 agricultores, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, o sea que, y la mayoría pues iban acercando a la vejez. O sea, la proporción ya que se dedica a la agricultura criptana es mínima, o sea, es impresionante el cambio. De las 3.000 que había entonces, algo más de 800 eran empresarios o autónomos, 320 trabajaban en la explotación de la propia familia y el resto, es decir, cerca de 1.900, me parece que son 1.800 y algo, eran obreros del campo. Esta desigual estructura agraria fue siempre la base principal de una latente conflictividad que a veces generó procesos de extrema polarización social. Una clara expresión de esto fue la acritud y estado de tensión con que se manifestó en Cristana la guerra civil. De todos modos, los dos grupos principales de la localidad eran el agrario y el urbano. Mucho más que ahora, se hablaba en los años 60, de gente del campo y gente del pueblo, los del campo y los del pueblo, aunque los dos grupos vivían en el pueblo. Esto es muy importante. O sea, vamos a pasar primero a las relaciones con parientes, vecinos y amigos. Los criptanenses contaban, al menos entonces, con una extensa parentela. Ya mayores eran las diferencias en cuanto a sus relaciones con ellos.
La frecuencia de trato con los parientes no era muy intensa, según decían ellos mismos. Casi la mitad dijo que hablaba poco con sus parientes. Una cuarta parte dijo que hablaba mucho. Y el resto, otra cuarta parte, dijo que ni mucho ni poco. Fuera de ciertos acontecimientos, bodas, enfermedades y duelos, cuya razón de ser no está determinada precisamente por el deseo de reunirse, no existían otras ocasiones en las que acostumbrara a congregarse la gran familia, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el sur de Italia y otras sociedades mediterráneas donde también hay agrocidades. La frecuencia del trato con los vecinos era mayor que con los parientes, pero tampoco alcanzaba unas proporciones muy altas. El diálogo con los vecinos ocurría pocas veces dentro de las casas. Lo más corriente era el encuentro en la misma calle, fuese viniendo de paso porque se salía sencillamente a la esquina a entablar una conversación. Eso sí, la prestación mutua de servicios o ayudas entre vecinos sucedía casi a diario, jugando aquí las mujeres un papel especial. Por amigos en sentido estricto, se entendía entonces el grupo que acostumbraba a reunirse de forma regular, es decir, la clásica pandilla o cuadrilla. De los 50 entrevistados, sacados a suertes, 25 del campo y 25 del pueblo, 36 tenían una cuadrilla fija de amigos compuesta por término medio de 5 o 6 miembros. La reunión típica y hasta ritual de estos grupos era el zurra, que tenía lugar todos los domingos y días de fiesta por la tarde, tomando la bebida del mismo nombre. El encuentro se celebraba cada vez en una casa distinta y por riguroso turno. Es curioso que la plaza, sobre la que hablaremos después, fuese citada muy poco como lugar de reunión de las pandillas de amigos. Si se prescinde de la familia, de la pandilla, llama la atención el amplio significado que los criptanenses daban entonces a la palabra amigo. Naturalmente hubo personas que entendían por amigo el amigo de confianza, incluso el amigo íntimo, pero estos eran los menos. A la pregunta de si aparte de la pandilla tenían otros amigos en Criptana, la gran mayoría de los entrevistados respondió que muchos o muchísimos. Tiene su mejor y más plástico reflejo en las siguientes contestaciones a la pregunta antes indicada. Un labrador me dijo: hombre, amigos, todo el pueblo. Un jornalero del campo: amigos de confianza, no. Amigos de la calle, sí, de ir por la calle, encontrarse a unos y a otros y hablar con el primero que llega. Un labrador y a la vez peón del campo dijo: hombre, yo soy de una manera de ser que, aunque feo esté el decirlo, me hablo con todos, los ricos y los pobres. Todos me conocen, me hablo con todo el personal. A mi parecer, tengo pocos enemigos en Criptana. Un mecánico: pues sí, yo con todo el mundo me hablo, todo el mundo me para. Amigos así de ponernos a hablar, yo no tengo enemigos. O sea que el hecho de que una persona no fuera enemigo se consideraba ya como amigo. No sé si esto seguirá siendo así. Podrían extenderse muchas más citas de este tipo. El fenómeno que acabamos de describir empalma con el cuarto grupo de relación social, consistente en los contactos a nivel general entre miembros de la localidad. Es lo que muchos denominaban el trato con unos y con otros, que vamos a analizar desde varios ángulos. Con todo, por muy fuerte que fuese el interés despertado por toda esta temática entre los habitantes de Criptana, se tiene la impresión de como si más importante aún que la temática fuese el hecho del diálogo. Síntoma significativo es la constante repetición del tema dentro de una misma conversación o en varias de ellas, sobre todo en la plaza. Allí podía verse el frecuente fenómeno de cambiar repetidamente de grupo y volver a hablar una y otra vez sobre los puntos tratados poco antes con otras personas, utilizando prácticamente las mismas palabras. El tema era a menudo un simple pretexto para iniciar un diálogo. No me importa, la plaza principal fue señalada en conjunto como el sitio donde más se desarrollaba el trato con unos y con otros. Sobre todo, entre la gente del campo ocupaba el primer puesto
seguida a distancia por la calle, el lugar de trabajo y los bares y casinos. Un pequeño propietario, dijo: lo más frecuente es ir a la plaza y hablar allí con el primero que te encuentras. Otro labrador: seamos conocidos o no, hablamos con unos y con otros. En la plaza somos todos conocidos. Un comerciante: el trato en la plaza se extiende a los conocidos en general. En la plaza no hay concretamente amigos. El ir a la plaza no es por estar con los amigos. Un obrero del campo: el hablar con unos y con otros es el fin principal de los que bajan a la plaza. Se va a la reunión del pueblo. Esta así llamada reunión del pueblo tenía especialmente lugar los domingos o días de fiesta por la mañana. Era con mucho el momento de la semana en el que la plaza estaba más concurrida. La plaza como tal, lo que estaba el espacio externo. Entonces, a no ser que fuera en época de recolección, un 80% de la gente del campo y un 40% del pueblo acudían intencionadamente a este espacio exterior de la plaza el domingo por la mañana. A la plaza, en el sentido más genuino de esta palabra, iban a reunirse únicamente los hombres. En el caso de la mujer, prácticamente la plaza desempeñaba la función de una calle más. La calle en general era el principal mecanismo de contacto social en el sector femenino. En el trato social de la mujer sobresalía el juego desarrollado en torno a la compra de la mañana, en la que se acostumbraba a invertir varias horas. No sé si ahora seguirán haciéndolo igual. Era un caso muy corriente que la mujer saliera a las 9 de la mañana con el bolso y regresara a las 12 o a la 1 sin que el contenido de la cesta justificase el tiempo empleado. Es una ocasión que aprovechaban en especial para hablar en la calle con una multiplicidad de personas o incluso para hacer un par de visitas. Acabada la guerra, las tierras se devuelven íntegramente a sus antiguos dueños y la cuestión sobre la propiedad de la tierra se considera así zanjada, perdiendo entonces las clases trabajadoras toda esperanza de tener algún día tierra propia. Pero, inesperadamente, como un efecto no buscado de la guerra, no todas las cosas quedan como antes. Del estudio de todos los datos, informaciones y encuestas realizadas por mí, se saca la conclusión de que los fuertes mecanismos de control, del que he hablado antes, que el pueblo ejercía sobre el modo de vivir, no el de producir, sobre el modo de vivir de sus habitantes, empiezan a quebrar o ya no funcionan como antes a raíz de la guerra. La gente empieza a salir de esa campana en cuanto a su estilo de vida. Hay indicadores clarísimos. En la misma guerra, yo conocí algunas con las que hablé después, un grupo de muchachas jóvenes, una docena, de pronto un día se les ocurre dejar de vestir de paletas y salen vestidas de señoritas. Inician un proceso que no para hasta que ya en los años 50 o 60, fuera de algunas señoras ya de mayor edad, nadie vestía de paleta. Esto empieza en la guerra. Era romper con esa obligación de vivir según la posición social. Esto es importantísimo. Después de la guerra empiezan enseguida la visita a los cines. Se cuatriplica la visita a los cines. Aunque eran los años del hambre. Esto es muy curioso. En fin, vamos a ver. La gente en los años 40 empieza a dejar de decir padre y madre, y muchos empiezan a decir papá y mamá. Eso no costaba dinero, pero se rompe con algo que no se podía hacer antes. Y luego, los años 40 fueron para los pequeños agricultores y para los mayores también muy buenos, porque el vino alcanzó muy buenos precios. Entonces se ingresaba mucho dinero y la gente, después de las cosechas, se iba con la familia a comprar a Madrid. Inundaban los comercios de Madrid. Y yo pregunté a algunos si esto lo hubieran hecho estos pequeños propietarios antes de la guerra, ¿qué habría pasado? Y uno me dijo, pues si lo hubieran hecho antes de la guerra les habrían sacado cantares. Además, es curioso, en los años 40, y esto pertenece ya un poco a mi biografía,
yo cuando venía de vacaciones no me cansaba de oír la siguiente frase: desde la guerra estamos todos locos. Esto está vuelto del revés. Y se referían a estos fenómenos. Se veían, si alguien de aquí abajo veía que una muchacha de 12 años o de 13 años que vivía en las cuevas, bajaba y decía de pronto papá o mamá, se escandalizaban. Pero, en fin, con esto quiero decir que se había roto ya con esas normas que habían quebrado, las normas del pueblo en cuanto al modo de vivir. Pero, sin embargo, en los 40 y 50, debido a que eran los 40 los años del hambre, hasta finales de los 50, el sistema económico español, la economía española funciona francamente mal, hay que decirlo. Entonces, era muy difícil que la gente pudiera satisfacer sus nuevas aspiraciones. Lo que había entonces, en los 40 y 50, es un cambio de mentalidad. En mi estudio, que hice en los 80, sobre el cambio desde la guerra hasta los 80, y me entrevisté a suertes con lo que yo llamaba la generación del cambio, eran los que en los años de la guerra tenían de 20 a 30 años y que habían visto cómo vivían los padres, cómo vivían ya sus hijos y qué cambio habían hecho ellos. La gran mayoría me decían lo siguiente: la gente sale de la guerra con el deseo de vivir ya de otra manera. Unos, la explicación que daban era porque, en fin, pues ya ese deseo de tener tierra, pues lo hemos perdido, pero por lo menos vamos a vivir de otra forma. Y otros porque decían, una guerra siempre tiene que valer para algo. O sea, habría la sensación de que había que cambiar en el modo de vivir. O sea, hay una movilización psíquico-social que no para hasta hoy. Después de, o sea, unos 20 años después de comenzar el cambio de mentalidad, es cuando empieza a verse ya en mayor escala el cambio real en el modo de vivir. Yo no sé si... es cuando ya empieza a despegar la economía española en los años 60. Hay un claro despegue y la gente tiene más ingresos y puede permitirse más cosas. Entonces aquí se ve, yo pregunté en mis entrevistas de los años 80 que me dijeran cuándo habían comprado el primer hornillo de petróleo, la primera cocina moderna, el primer frigorífico, tal. Y ven que en los 40 y 50, no quiero perder mucho tiempo explicando la tabla, si alguien, dejémosla ahí, si alguien quiere la explico, pero ven cómo a partir de los 60, que está aquí, empiezan ya a cumplirse más necesidades. Y por ejemplo, lo último que llega es ya la canción central, y no sé si aparece aquí ya el cuarto de baño. Primero es el hornillo de petróleo, la radio, pero ya donde empieza realmente el cambio, porque la gente ya tiene dinero y puede ya satisfacer aspiraciones acumuladas durante 20 años, es en los años, a partir de los 60. En el modo de producir, realmente hay poco cambio de mentalidad, casi no hay. Van cambiando algunas cosas, ya en los años 40 vienen los tractores, las cosechadoras, vienen más cosas, se utilizan más abonos, en fin, pero todo viene el regadío en los 70, pero todo queda en la agricultura. Criptana sigue siendo agraria, totalmente, hasta los años 80. Además, una cosa muy importante, en Criptana, hasta los años 80, persistía una fuerte carencia de espíritu empresarial, aunque había algunas excepciones. Criptana siempre se ha caracterizado por ser un pueblo muy trabajador. Esto sí, había un gran espíritu de trabajo y había un deseo de hacer las cosas bien. Pero, a diferencia de algún que otro pueblo, que no está lejos de aquí, tenía poca gente emprendedora. De aquí anuncio un factor sobre el que podemos discutir, pero a mí me parece importante, porque me lo han dicho los entrevistados. Parecía como si hasta los años 80 la gente tuviese miedo a emprender otras cosas, exponiéndose a fracasar y consiguientemente a los comentarios del pueblo. Mientras que en la forma de vivir
hacía ya mucho que se había perdido el miedo a la opinión del pueblo. Eso empieza con la guerra, o a más tardar en los 40. En el modo de producir, el pueblo seguía ejerciendo un fuerte control, imponiendo sustancialmente el estilo tradicional. Pero de pronto viene, en la segunda mitad de los años 80, una segunda revolución. La primera revolución había sido el efecto inesperado de la guerra civil, que inicia una ruptura con las normas relativas al estilo de vida. O sea, el romper las normas sobre el modo de vivir es la primera revolución. Pero la segunda revolución surge ni más ni menos que cuando la gente empieza a ir y venir a trabajar a Madrid. Esto es un paso de una trascendencia enorme en cuanto al modo de producir o al comportamiento de Criptana en el campo de la producción. Con esta salida a trabajar fuera, la gente tiene ocasión de conocer y experimentar otras cosas. Se produce esta vez en el campo de la producción otra especie de apertura de horizontes, como se había abierto en la guerra en cuanto al modo de vivir. Sobre todo a partir de los años 90, varios de los que habían salido a trabajar fuera comienzan a echarse aparte, como suele decirse. A ellos van siguiendo otros muchos y se produce una ola que ya no para. Curiosamente, Criptana tiene de 4.000 a 5.000 personas en activo. Pues por lo menos, por término medio, 1.000 han ido y venido todos los días a trabajar a Madrid o a otras zonas, o a Toledo o a otras zonas, pero principalmente a Madrid y el área metropolitana de Madrid. Si tenemos en cuenta, ahora ya la diferencia de sueldos parece que no es tan grande, pero que durante muchos años ganaban por lo menos el doble que aquí. Que a lo mejor aquí ganaban 80.000 pesetas o 100.000, y allí ganaban 180 o 200, pues la cuarta parte de la población activa de Criptana trayéndose pues el doble del sueldo que si hubieran estado aquí, la inyección es impresionante. O sea, esto es, la construcción es realmente el motor del pueblo, ¿eh? Bueno, es en realidad lo que ocurre también en España, ¿eh? O sea, en España se habla de la España del ladrillo y el desarrollo de Criptana no se diferencia mucho, el modelo de Criptana no se diferencia mucho del modelo del conjunto de España. Y esto para mí, para mis elucubraciones, me parece de trascendental importancia. Curiosamente, el mismo pueblo ejerce ahora un doble efecto. Por un lado, continúa sin duda el efecto de freno, haciendo que bastantes personas no se atreviesen todavía a emprender algo nuevo por miedo a hacer el ridículo. Pero en otros casos, este efecto de freno se va viendo ya en los años 90 contrapesado por el efecto de imitación, es decir, por el deseo de demostrar en mi mismo pueblo que si otros han triunfado más, yo también soy capaz de hacerlo. Esto me parece lo más esencial de lo que quería decir. Voy a hacer solo dos breves observaciones. Una es una observación al polígono, que ha ejercido un efecto innegable en el desarrollo de Criptana. Naturalmente que toda esta movilización de la gente que va a Madrid, de los que quieren echarse aparte, todo esto surge antes del polígono. El polígono empieza a funcionar a mitad de los años 90, pero es innegable que el polígono tiene un efecto en Criptana muy grande, tiene un efecto de relanzamiento, un efecto de catalización de todas las iniciativas que estaban surgiendo, tiene un efecto de imagen, es un efecto de demostración. Hay mucha gente que se atreve a emprender otra cosa porque ve lo que está pasando en el polígono. O sea, el polígono no tengo tiempo, pero es algo muy interesante para estudiarlo. Y ahora acabo con una consideración para empalmar la primera parte y la última de esto. He hablado de la fuerte identidad con el pueblo que hay en Criptana. Yo me he entrevistado hasta ahora con unos 20 empresarios en los últimos años de Criptana, y realmente que el grado de identificación con el pueblo es enorme. Gente que ya ha salido, que me dice, para mí Criptana sigue siendo mi mundo. O sea, esto es muy interesante
porque estas iniciativas que va creando una nueva clase emprendedora, que aunque no sea, digamos que es por lo menos empresarial, aunque no sea tan industrial, porque todo está más bien centrado en la construcción, pero esta gran identificación con el pueblo hace que esta gente se quede viviendo en Criptana y que el desarrollo que hace se localice en Criptana. Prácticamente, si ustedes ven las empresas del polígono, pues casi todas son gente de Criptana. O sea, es un auténtico desarrollo local. Esto es un desarrollo que ha venido tarde, pero es local. O sea, que la identificación con el pueblo hace que esta nueva clase emprendedora haga las cosas en Criptana. Yo, para terminar, solo deseo que esta catapultación mutua entre identificación y desarrollo local continúe para beneficio de Criptana. Con eso he terminado y espero no